Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a este su canal, Ventura entre Fútbol y Sectas. Como lo haré de aquí en adelante, trataré de recordar hacerlo. Recuerden que si les gusta esta información, pónganle su like, compartan la información vía WhatsApp, vía Facebook. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso. Acuérdense, cuanto más personas pueda llegar esta información, mejor, porque más impacto estaremos teniendo en la comunidad de los TJ, de los ex TJ, que nos siguen mucho, pero también recuerda que muchísimos, pero muchísimos, creo que a la par, a la par de los ex TJ y los PIMOS, nos ven, me consta, yo lo sé porque me hablan, ¿sí? Personas que conozco muy bien, amigos, que con el correr de los meses me da gusto porque han reaccionado y dicen, sigo acá, Daniel, o Ventura, ¿no? Bueno, yo me conozco como Daniel, ¿no? Pero ya abrí los ojos, ya sé esto, o respeto que piensas diferente, yo sigo pensando igual, pero eres mi amigo, te conozco y no pasa absolutamente nada y no voy a permitir que unos tiranos o unos tipos desubicados me digan lo que tengo y no tengo que hacer y con quién tengo o no tengo que hablar. Pero obvio, lo hacen en privado y yo por eso no los nombro, ¿sí? Pero me da un gusto enorme que cada vez más me escriban y me digan, uruguayo, te encontré, ¿no? Qué gusto, qué gusto. Saludo a todos ustedes. No voy a dar sus nombres para no ponerlos en aprietos, ¿verdad? Entonces, compartan la información, ¿vale? Muchos TJ nos ven, pero muchísimos, a la par o más, ¿vale? Y ese es el objetivo, ponerlos a pensar, cuestionarlos, que razonen y que de esa manera puedan llegar, en cierto modo, a modificar en base a argumentos su manera de pensar. Como siempre lo digo, finalmente, si quieren seguir adentro y son felices de la secta, magnífico, está bien, pero que lo hagan de manera consciente, que sepan que es una mentira, que la doctrina está toda mal, que son los manipuladores, que es una empresa y que no les den dinero. Pero si quieren seguir yendo y seguir estando ahí, magnífico, ¿no? No pasa absolutamente nada. Y si no, pues que sean libres, ¿sale? Si no lo pueden ser físicamente, que lo sean por lo menos mentalmente, ¿sí? Que tengan eso de decir, hasta aquí llegamos, no quiero saber nada más de ustedes, no vale la pena, ¿sí? Porque esta relación tóxica de querer mantener a mi familia, a mis amigos, a mis primos y sufrir así, saber que es una mentira, saber que es una secta, me hace daño, no lo vale. Y eso sí te lo quiero decir de corazón. Respeto todo, ¿verdad? Los que están adentro todavía porque tienen a su familia adentro, lo respeto, de verdad que me da cosa, ¿no? Entiendo perfectamente la situación, no los critico, al contrario, los entiendo, son creo que parte de víctimas de esta situación, pero no lo vale, ¿eh? Esa relación tóxica de estar ahí viviendo una mentira, no lo vale, desde mi humilde punto de vista, pero bueno, finalmente cada quien toma sus decisiones y vive con la consecuencia de sus decisiones. Y otra cosa, después de saludarlos a todos ustedes, de lo que quiero hacer es ir directamente al tema, porque eso me lo sugirió un suscriptor y tiene razón, ¿no? Aunque a mí me gusta conversar con ustedes, pero en esta ocasión sí tengo que ir directamente al tema. ¿Por qué? Porque miren, les voy a compartir una grabación de uno de mis últimos discursos, ¿sí? Tengo algunos audios también por ahí de ocasiones en las cuales saqué al servicio, conduje el estudio bíblico de la congregación y puse a pensar a toda la congregación. Y en ese entonces, como era un anciano respetado, ¿verdad? Era un hombre muy espiritual e íntegro a los ojos de ellos, era amigo de Dios, ahora soy enemigo de Dios, en ese entonces aplaudían como focas, ¿verdad? Y yo los veía en la pantalla y yo los veía en la plataforma, porque esto lo hice también en la plataforma antes de la pandemia. ¿Sí? Y durante la pandemia empecé a abrir más los ojos y fui más claro, más evidente. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Este discurso que di, este discurso público, que dura más o menos unos 30 minutos, se llama Imitemos a Jesús y no seamos parte del mundo. Este discurso lo doy como anciano infiltrado, y así titulo el discurso más o menos, Anciano infiltrado parte uno. Voy a apagar mi cámara y voy a poner el discurso para que usted lo escuche. Y si le parece bien, si le gusta, ¿no? Si cree que puede cumplir algún objetivo para poner a pensar a los testigos de Jehová activos, hágamelo saber en los comentarios eh, para ver si ponemos otros, ¿no? O si aprovechamos el tiempo mejor para tocar alguna otra temática. Pero se me ocurrió y creo, escuchándome, encontrando ahí en mis archivos, encontré estas grabaciones de estos discursos eh, y me resultó muy interesante. Por favor, usted que es ex testigo de Jehová, usted que es Pimo, cuando escucha el discurso, usted no olvide que yo en ese momento todavía soy anciano nombrado, eh, prominente, respetado. Entonces, tome en cuenta que yo tengo que, es como cuando uno pesca, ¿verdad?
Da hilo y jala, ¿no? Da hilo y jala. No podía yo ser tan radical, tan evidente, pero notará que en algunos puntos es muy obvio lo que digo, ¿sí? Y me da gusto saber, ¿sabes por qué se me ocurrió? Porque algunos que escucharon este discurso, el otro discurso que doy sobre la familia y alguna otra cosita, me han mandado mensajes, me han hablado, me han dicho, ya te encontré, encontré tu canal, recuerdo mucho ese discurso que diste. Y de verdad, cuando uno no los insulta y uno los cuestiona, los pone a pensar. Y esto es también algo que hago para todos aquellos ancianos y siervos ministeriales, PIMO, viajantes, ¿por qué no betelitas, PIMOS, ¿verdad? Porque sabemos que los hay, pero principalmente ancianos, PIMOS, que vean este video. Por favor, los animo a que hagan esto que yo estoy haciendo. Háganlo, da frutos. Apenas me di cuenta de los frutos y por eso empecé a buscar los audios. Dije, ay, por ahí lo debo tener, por lo menos de algún discurso, ¿sí? Que grabé durante la pandemia. Este, tengo en un CD por ahí alguno también que di en asambleas, ¿sí? Pero no los he encontrado todavía, pero por ahí los debo tener, ¿sale? Entonces, por favor, anciano Pimo, haz esto, cuestiónalos, ponlos a razonar. No solamente saques información para los activistas, eso ayuda muchísimo. Y muchas gracias por todo eso que compartes y todo lo que te arriesgas, ¿sí? Al hacerlo. Pero discursa así, te lo sugiero, ¿vale? Hazlo así. Sé un poquito evidente. Ponlos a pensar. Toma en cuenta de que ellos están viendo los videos de los canales activistas. Entonces, a lo mejor les puede ayudar en cierto modo, ¿sí? Por eso, a continuación les voy a poner un discurso con oración y todo, ¿eh? Aparece la oración, el presidente me presenta, al final trataré de taparle el audio para no escuchen los nombres de las personas que va a leer y eso, porque sigo siendo una persona respetuosa en ese tipo de cosas, no quiero involucrar a nadie. Yo lo que quiero evidenciar es la corporación como tal, y aparte de esto no tengo que reclamar, nadie me puede reclamar derechos de autor porque es mi conferencia, es mi discurso, yo lo doy, yo lo preparé. Y si usted conoce este bosquejo, notará que es muy diferente el bosquejo que da la JW a lo que yo estoy hablando en este discurso. Si usted es anciano, búsquelo. Imite a Jesús y no sea parte del mundo. Y después busque el de la familia feliz en la que pone a Dios en primer lugar. Y note cómo yo modifico los bosquejos. Pero aún así, asientan con la cabeza, se sonríen, dicen que sí, aplauden como focas y me felicitan por esa información tan valiosa que les di. Espero que les guste este J, si Pimos, lo hago por ustedes. Y voy a apagar la cámara para que si a usted le sirve esta información, voy a dejar unos segundos correr y usted dice, a ver, fulanito, escucha este discurso, para que no aparezca mi cara, si no me van a reconocer, van a decir, ah, información apóstata. O grábela usted, el puro discurso, y compártelo con sus amigos testigos de Jehová activos, como que es un discurso que le pasaron a usted de un hermano de Uruguay, ¿no? O de Argentina o de España, que vive allá, o de México, pero que es uruguayo, ¿no? O argentino, y está dando un discurso muy interesante en la congregación. Compárteselos así, a ver qué opinan, a ver si impacta, a ver si sirve como le ha servido a muchos que me han escrito. Y seguramente seguirá haciéndolo. Y más, creo yo, una vez que salga aquí en el canal. ¿Y verdad? Y a ver si sirve y si vale la pena que lo siga haciendo yo con el otro discurso, con la conducción del estudio bíblico, con las sacadas al servicio que tengo grabadas, muy interesantes, a ver si puede sumar eso, ¿verdad? El infiltrado parte uno, el infiltrado parte 2, el anciano infiltrado parte 3 y así, a ver si cumple algún objetivo, ¿sale? Bueno, voy a apagar mi cámara, voy a compartir el audio con ustedes, les comparto el discurso de principio a fin y espero que les guste. Que tengan un magnífico día y por favor, anciano Pimo, te animo, hazlo. Si eres un ministerial, si tienes oportunidad de discursar, si te dejan discursar, hazlo así, ayúdalos, ayuda a hacer activismo desde dentro, ¿sí? Va a seguir aportando muchísimo, ¿sí? Y, y a los TJ activos, pues véanlo como si lo estuvieran escuchando de cualquier anciano de su congregación. Califíquenme el laboratorio a ver qué tal, ¿no? Espero que les guste y que cumpla su objetivo. Le quiero decir que la primera vez que compartí uno de estos discursos con un activista muy famoso, al cual no voy a dar su nombre, este, lo conmovió. Cuando yo todavía era Pimo, le compartí este discurso, este, y me dijo unas palabras muy hermosas que me animaron mucho a hacer lo que estoy haciendo ahora cada vez que tengo un poquito de tiempo, porque ya también en 40 minutos me voy, ¿sí? Que tengan bonita tarde y que disfruten el discurso. Se los presento. Discurso del anciano de congregación de New García. Imitemos a Jesús y no seamos parte del mundo.
Queda con ustedes el hermano García. A ver si se escuche bien. Les digo, voy a apagar mi cámara de una vez para que ustedes lo puedan utilizar. Ya no voy a volver a hablar. Para que ustedes lo puedan utilizar con los TJ activos, a ver qué opinión les da. ¿Vale? Escuchar un discurso como este, serio, ¿no? Sólido de esta semana. Padre, te suplicamos perdón porque sabemos que como humanos imperfectos solemos pecar y solemos errar todos los días. Y te llevamos esta oración no porque seamos merecedores, sino porque tú nos has dado el único medio que es tu Hijo, nuestro Rey Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar por media hora, ¿verdad?, con nuestro hermano Daniel García de la congregación aquí de Cerdán. Si gusta anotar el título de este discurso, dice así: imitemos a Jesús y no seamos parte del mundo. Dejamos a nuestro hermano Daniel García por 30 minutos. Muchas gracias. Les reitero los buenos días a todos y espero que me estén recibiendo bien con el sonido. Muchas gracias. ¿Por qué no debemos ser parte del mundo? Bueno, si lo resumimos en pocas palabras y lo vamos a tocar durante toda esta conferencia, es porque Jesús nos dio esa indicación y porque sencillamente Jesús no fue parte del mundo. Entonces nosotros, al igual que Jesús, debemos imitarlo a Él lo más cercano que podamos, siguiendo sus pasos, y no ser parte del mundo. Mire, antes de empezar con esta conferencia, yo quiero pedirle algo. Los que damos estas conferencias, los ancianos o a los ministeriales que les toca dar este tipo de discursos, somos seres humanos, ¿verdad? Seres humanos, y tenemos muchas veces algunos estilos diferentes para hacer este tipo de cosas. Pero lo que sí tenemos en común todos es que nos guiamos ahora sí que por un guión, ¿no? Y nos guiamos por la fuente más importante que tenemos, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces yo le pido a usted una mente abierta y, como pidió Salomón, un corazón dispuesto a recibir información, a analizarla. Si le es valiosa, sígala investigando. Más adelante vamos a ver un consejo de Jesús acerca justamente de eso. Seguir investigando, seguir profundizando, no quedarnos solamente con esa idea y de esa manera crecer en sentido espiritual. Pero yo sí le quiero pedir eso: mente abierta y un corazón dispuesto, ¿sale?, a cuestionarlo todo y analizarlo, sometiéndolo a prueba. ¿En dónde? En la Biblia. Esa es nuestra base, ¿sí? Vamos a someter todo a la Biblia. Bueno, al igual que Jesucristo, nosotros no somos parte del mundo, como bien lo dice ahí Juan, si usted me acompaña en la lectura, de Juan, el capítulo 17, y el versículo es el 16. La Biblia dice así: Jesucristo dijo de esta manera, Juan 17, 16, ellos no son parte del mundo, al igual que yo no soy parte del mundo. ¿Ah? Entonces, Jesucristo, cuando dice ellos, obviamente podemos concluir que se refería a sus primeros discípulos, pero por ende a todos nosotros, los que con el paso de los siglos y los años nos hemos convertido en cristianos, es decir, seguidores de Jesús. ¿Ah? Entonces es importante que nosotros no perdamos de vista eso. Permítame aquí quitar esto porque a veces las notificaciones nos distraen un poquito, ¿verdad? ¿Por qué no debemos ser parte del mundo? Bueno, porque el espíritu de este mundo es como un gas tóxico que contamina todo, que llega a todo lo que forma parte de este mundo. Este espíritu es como un aire que lo contamina todo y que todos los que se ven expuestos a este aire tienden a comportarse y hacer las cosas que le gusta. ¿A quién? A quien controla este mundo. ¿Quién es quien controla este mundo? Bueno, Primera de Juan en su capítulo 5, en el versículo 19, Primera de Juan 5, 19, la Biblia dice que el mundo entero yace o está en el poder del inicuo. Cuando nos referimos a inicuo, si usted es una persona que nos visita por primera vez en esta reunión virtual, una persona que está estudiando la Biblia con los testigos de Jehová, alguien que le agrada nuestra obra, un simpatizante que nos está visitando esta mañana, bueno, la Biblia cuando se refiere al inicuo normalmente se refiere a Satanás, el diablo.
y a todo lo relacionado con este mundo. Jesucristo mismo, mi querido hermano o persona que nos visita, al cual le animamos a que siga llegando a la Congregación Libertad, es quien domina este mundo. Y Jesucristo llamó a Satanás el gobernante de este mundo. Los evangelios así lo narran. Jesucristo dijo, el gobernante de este mundo viene y él no tiene dominio sobre mí, cuando Satanás lo iba a tentar. Pero eso seguramente la persona que le da curso de la Biblia o cualquiera de los presentes aquí le puede dar más indicaciones claras, basadas en la Biblia desde luego, de por qué los testigos de Jehová creemos, basándonos en la Biblia, que el mundo entero hoy está en el poder de Satanás el diablo, ¿verdad? Eso lo puede hacer la persona que le da curso de la Biblia y profundizar más en eso. Jesús demostró qué significa no ser parte del mundo. Y aquí es donde vamos a entrar en materia importante, mire. Jesús hizo muchas cosas. Fue el mejor hombre, el hombre más grande que ha pisado esta tierra. Y los testigos de Jehová creemos de toda alma y corazón y estamos convencidos de que es el segundo ser más importante del universo, pero por mucho, por diferencia. Primero está su Padre Jehová, y lo dijo Jesucristo mismo, que por encima de él estaba Jehová, porque Jesucristo en los evangelios, eso es algo que también puede considerarlo con usted la persona que le da curso de la Biblia o la persona que lo invitó a esta reunión. Jesucristo en los evangelios, en múltiples ocasiones y versículos, Jesucristo le da la gloria y la honra a alguien superior a él, demostrando humildad y aparte demostrando el lugar que él ocupa, ¿verdad?, en el universo. El segundo lugar más importante en el universo está Jehová y luego viene Jesús. Más adelante vamos también a profundizar un poquito más en eso. Jesús hizo muchísimas cosas cuando estuvo en la tierra. Fue un hombre perfecto, un hombre que cumplía con todos los requisitos para ser el mejor gobernante que este mundo pudo haber visto. Pero sin embargo, él se negó cuando estuvo en la tierra a participar en la política, por ejemplo. Ahí, como lo dice Juan en su capítulo 6, el versículo 15, y luego los versículos 18 al 36, Jesús se negó a participar en la política. Entonces, por eso, recuerde el consejo que leímos en Juan 17, hace un momento, 17-16. Nosotros no debemos de ser parte del mundo porque Jesús dijo que no deberíamos ser parte del mundo. Entonces, nosotros también, sus seguidores, los cristianos verdaderos, debemos ser neutrales en los asuntos políticos. Fíjese que los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, se negaban a estar en la administración civil, por ejemplo. Se negaban a ser magistrados, por supuesto no eran soldados, no eran príncipes, si es que alguno tenía algún derecho legal, algún principado, ellos se negaban a hacerlo. Por eso lo despreciaban. Y a Jesús, hermanos, tampoco nos lo imaginamos, ¿verdad?, teniendo algún puesto en el gobierno. Él se negó. Te digo, él cumplía con el requisito para ser el mejor gobernante que este planeta pudo haber visto, y sin embargo él se negó a participar en cosas del gobierno. Es más, él criticaba de manera constructiva y cuestionaba constantemente a las personas que eran los líderes espirituales de su tiempo. Entonces no nos imaginamos a un Jesús hablando mal de los fariseos, hablando mal de cómo se manejaban las cosas espiritualmente, ¿no?, como él los criticaba y fuertemente. Eso también lo narran los evangelios. Jesucristo era un crítico duro de los escribas y los fariseos, pero no nos imaginamos a un Jesús hablando mal del régimen de su época, ¿verdad?, y beneficiándose o sacando beneficios quizás por el hecho de no pagar impuestos, ¿verdad? No, al contrario. Jesús siempre decía, denle a César las cosas de César, paguen el impuesto a quien le deben el impuesto. No nos imaginamos a un Jesús buscando lagunas fiscales, ¿verdad?, buscando nombres para ponerle a la empresa, ¿verdad?, para ser beneficiados de asuntos de impuestos. No nos imaginamos a un Jesús haciendo eso, ¿verdad?, y menos utilizando el aspecto religioso para hacerlo. No nos imaginamos a un Jesús hablando mal de los fariseos y luego sentándose con ellos en el Sanedrín a deliberar temas importantes, ¿verdad?, o siendo parte de ello. No nos imaginamos a un Jesús hablando mal quizás de un gobierno de su época, como en esta época, ¿verdad?, hablando, quizás atacando fuertemente como nuestra organización lo ha hecho, ¿verdad?, con base bíblica para hacerlo, por supuesto, quizás a la ONU, ¿verdad?, como la hemos identificado como esa bestia salvaje, ¿verdad?, que emana de los gobiernos del mundo, y no nos imaginamos a Jesús haciendo eso
y afiliándose a la ONU, ¿verdad? O siendo parte de la ONU, o siendo parte de un gobierno. No, por eso los testigos de Jehová, los cristianos verdaderos, nos mantenemos neutrales en asuntos políticos. No nos afiliamos a ningún partido político, no nos afiliamos a ningún gobierno político, formamos parte, obviamente, de una estructura, ¿verdad?, dentro de un país, pero no nos afiliamos, por ejemplo, a la ONU, ¿verdad? Sería incongruente hacer una cosa así, no tendría ningún propósito, no estaríamos siendo neutrales como lo pidió Jesús. Jesús hizo más cosas todavía. Jesús evitó el materialismo y es algo en lo que nosotros también debemos imitarlo. Ahí en Mateo, el capítulo 8, Mateo 8, y el versículo es el 20. La Biblia dice así: pero Jesús le contestó, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, Mateo 8:20 nos da a entender que Jesucristo era una persona tan sencilla, tan austera, que no tenía ni casa, no tenía dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿eso qué nos enseñas? ¿Qué nos enseña? Bueno, que debemos buscar primero el reino y aprender a estar contentos con las cosas que tenemos. Como lo dice o nos ejemplifica en la Biblia, nos da un gran consejo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Teniendo sustento y con qué cubrirse, estaremos contentos con esas cosas. Jesús no hacía cosas buenas que parecían malas, ni hacía cosas malas disfrazándolos como buenas. Jesús no pedía dinero, no hacía colectas. Al contrario, Él curó, resucitó, alimentó a los pobres, hasta hizo uso de sus poderes sobrenaturales para controlar tormentas, para ayudar a las personas. Jesús no ostentaba cosas importantes. Jesucristo lo único que tenía era lo que traía puesto. Jesucristo no ostentaba trajes caros, corbatas caras, relojes, lugares costosos donde vivir, grandes complejos para aparentar. Jesucristo no tenía nada de eso. Jesús nos enseñó con su ejemplo a rechazar las trampas del mundo. Jesús no decía a César lo que es de César y, por ejemplo, cuando se paró en una corte, mentía ante una corte, ¿verdad? A Jesucristo si le preguntaban, ¿no? Lo andaban buscando. ¿Recuerdan la noche en la que lo arrestaron, hermanos? ¿Qué hizo Jesús? Corrió, se ocultó, se escondió, con valentía, con honor. El Hijo de Dios dijo, ¿a quién buscas? A fulano. Aquí estoy. No busques más. Soy yo. Jesucristo jamás, por ejemplo, yo me imagino Jesús hoy en día, si Jesucristo lo llevara en una corte, y recordemos que el juicio de Jesús fue la mayor infamia de la historia de la humanidad, dicho por personas especialistas en derecho. O sea, fue una infamia su juicio, fue una mentira total, fue todas acusaciones falsas, y sin embargo él se mantuvo en su postura. Yo hoy, si viera a Jesús, yo no me lo imagino a Jesús preguntándole, oye Jesús, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿El representante de Dios en la tierra? Jesús dijo, tú mismo lo estás diciendo, dijo Jesús. Jesucristo no rechazó nunca eso, nunca mintió, nunca se ocultó tras palabrerías raras o dándole vueltas para decir una cosa y luego decir otra. A Jesucristo se le hubieran preguntado hoy en una corte, ¿usted es el representante de Dios en la tierra? Jesucristo hubiera dicho, sí, yo lo soy. Soy el Hijo del Dios vivo. No dando vueltas ni buscando palabras raras para evitar una multa o para evitar ir a la cárcel. No nos imaginamos a un Jesús así, mintiendo ante una corte, diciéndole a sus discípulos, yo soy el Hijo de Dios, pero luego cuando le preguntaban otra cosa, él mentía, ¿verdad? Diciéndole a sus discípulos todo el tiempo y enseñando y predicando durante 3 años que era el representante de Dios en la tierra, y luego cuando una corte se lo preguntara dijera, no, yo no. La verdad, yo nunca he dicho eso, ¿verdad? Entonces, eso nos enseña Jesús también, hermanos. Debemos imitar a Jesús en el aspecto de ser valientes, íntegros y veraces. Siempre decir la verdad, ¿verdad? Jesús nos puso un gran ejemplo ante la tentación de este mundo. No permitió que los deseos físicos lo dominaran, como lo vemos claramente en Lucas
cuando fue tentado, ¿verdad? Las 3 tentaciones famosas de Jesús. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, ¿verdad? No sabemos que Jesús abusara de la comida, del alcohol, ¿verdad? De las cosas, porque los evangelios no dicen eso, al contrario. Decían que Jesucristo era una persona perfecta, íntegra en todo el aspecto de la palabra. Y sin embargo hablaban mal de él. Decían que era un glotón, que era un borracho, que se juntaba con recaudadores de impuestos y prostitutas. Puras cosas falsas de Jesús. Pero él no le prestaba intención a eso. Y no sabemos que Jesús abusara de eso, ¿verdad? No, Jesús no abusaba del alcohol. Jesús no abusaba de la comida. Jesús no abusaba de las cosas. No vivía en lujos, ya lo vimos claramente. Entonces no nos imaginamos a Jesús pues comprando mucho licor caro, ¿verdad? En alguna tienda de su época, ¿verdad? No nos imaginamos a Jesús gastando dinero en eso. Él usaba los recursos para alimentar a los pobres. Para eso utilizaba sus recursos. Es cierto, muchos de los que lo seguían solamente lo seguían para alimentarse. Jesús lo sabía, por supuesto que lo sabía. El Hijo de Dios veía los corazones de las personas. Pero sin embargo él dedicó su vida a curar enfermos, a enseñar la verdad principalmente, pero a curar también, a alimentar. Jesús no solamente le decía a las personas que lo seguían que los quería mucho, pero les decía, ve y mantente caliente. No, Jesús los alimentaba, los curaba y luego les enseñaba. Jesucristo comprendía claramente que las personas que lo escuchaban tenían hambre. ¿Cómo podían aprender algo? ¿Cómo podían seguirlo y aprender la verdad si tenían hambre? Jesucristo utilizaba todos los recursos no para sus grandes lujos ni complejos. Jesucristo los utilizaba para alimentar a las personas. Y lo más importante que hizo en su vida fue enseñar la verdad, sin ningún lugar a dudas. Imitemos a Jesús, permitamos que la palabra de Dios guíe nuestra manera de pensar y nuestras acciones. Debemos guiarnos, hermanos, siempre por la Biblia, no interpretar las cosas. Mire, interpretar es peligroso. Todas las profecías que Jesús dijo, todas se cumplieron y algunas se siguen cumpliendo. Qué peligroso es intentar predecir el fin y sugerir una fecha, ¿verdad? Como malmente, algunos de nosotros quizás tenemos algunos años dentro de la organización, quizás no vimos ese año, pero conocimos a personas, a hermanos, que quizás tomaron decisiones inadecuadas, basándose o dejándose llevar por conjeturas raras, ¿verdad? No dejándose guiar por la Biblia, ¿no? Ni por lo que enseñaba la organización en esa época, ¿verdad? Algunos tenemos muchos años, como los que tenemos quizás esta Biblia, que empezamos a estudiar con una Biblia así, y el libro Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra, o algunos más viejitos. Y algunos sabemos lo que pasó en 1975, cuando algunos hermanos empezaron a sacar conjeturas acerca del tiempo del fin. Eso es peligroso. Interpretar las cosas a nuestro parecer es peligroso. Porque mire, usted puede agarrar un versículo de la Biblia y si usted es hábil, puede escribir hasta una receta de cocina con un versículo de la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que hacen los grandes manipuladores del mundo que enseñan con la Biblia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué esperaban algunos hermanos en ese año? El fin. Pero se les pasó un detalle importante que pasaron por alto. Que la Biblia, en Mateo 24:36, volvemos a lo mismo, la Biblia, Jesús, ¿qué dijo? Bueno, vamos ahí. Mateo 24:36. ¿Qué dijo Jesús acerca del fin? Por eso le digo que interpretar es peligroso. Ahora bien, dijo Jesús, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Ah? Entonces, no saquemos interpretaciones. Mire, la organización ha dejado de, quizás en los últimos 17, 18 años, de sugerir cosas así. Ha sido sabia la organización de Jehová en eso, porque mire, usted tome nota de esta revista, luego en casa la analiza con calma y usted profundiza al respecto. Atalaya del 2003, 15 de diciembre, página 6, párrafos 6 y 7. Atalaya, 15 de diciembre del 2003, página 6, párrafos 6 y 7. ¿Qué dicen grandes rasgos ahí? Bueno, en el párrafo 6 habla acerca de cuando Noé, ¿verdad? Declaró, dice que Noé declaró ciertamente que no obraría ni espíritu para con el hombre por tiempo indefinido,
ya que él también es carne. Por consiguiente, sus días tendrían que llegar a ser 120 años. La promulgación de este decreto divino en 2490 antes de lo común marcó el principio del fin de aquel mundo impío. Y el párrafo 7 dice, mire, Noé recibió la advertencia de la venidera catástrofe con décadas de antelación y sabiamente se preparó durante ese tiempo para sobrevivir. Habiéndoles dado advertencia divina de cosas todavía no contempladas, indica el apóstol Pablo. Noé mostró temor piadoso, construyó un arca para la salvación de su casa. Dice la parte final del párrafo 7. Estoy leyendo directamente la biblioteca en línea. ¿Qué hay de nosotros?, pregunta. Ya han transcurrido unos 90 años desde que en 1914 se iniciaron los tiempos de este sistema de cosas. Sin duda estamos en el tiempo del fin. ¿Cómo debemos responder a tal advertencia que nos han dado? Si usted escucha esto en el 2003, escucha la comparación del tipo y el antitipo, cosas que ya no hace la organización sabiamente también, ¿verdad? Eso es aplaudible, se va haciendo más clara la luz. Si usted escucha esto en el 2003 y le dicen que ya han transcurrido unos 90 años y su mente empieza a hacer cuentas de que pasaron 120 años en el tiempo de Noé, ¿qué fecha viene a su mente? Si usted a 1914 le suma 120, se lo dejo sobre la mesa y se lo dejo para su investigación personal. Por eso le digo, ya hemos dejado de hacer eso, porque entendimos en Mateo 24:36 con claridad, la luz se hizo más clara, que predecir el futuro con una fecha específica, Jesús no lo dijo. El único que podía hacerlo era Él, y no lo hizo, ¿verdad? Entonces no interpretemos. Como apenas aprendimos en la asamblea, ¿verdad? El ingenuo cree en toda cosa. Los sabios siempre cuestionamos en el buen sentido, investigamos y nos cercioramos de que estamos siguiendo a quién. ¿Cómo dice esta conferencia, hermanos? Imitemos a Jesús y no seamos parte del mundo, ¿verdad? Venzamos al mundo igual que lo hizo Jesús. Dice, el mundo odia a los que no son parte de él. ¿Cómo lo dice dónde? Bueno, vamos a leer lo que dice Juan en su capítulo 16 y el versículo es el 33. Mire lo que dice Juan, capítulo 16 y el versículo es el 33. La Biblia dice así, les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimiento, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. De nuevo la Biblia nos dice, Jesús nos exhorta a ser valientes como ¿quién? Como Él. Recuerde lo que decíamos hace un momento. No nos imaginamos a un Jesús en una corte, ¿verdad? Mintiendo. Diciéndole a sus discípulos 3 años que era el representante de Dios en la tierra. Y luego cuando le preguntaran diciendo, no, yo no, jamás, nunca he dicho eso. No, valientes, firmes, honestos, ¿verdad? Mire, Jesús le enseñó a sus discípulos a ser humildes y a servir a los demás. Y con esa humildad Él sirvió siempre a los demás. Y Él, lo único que le pidió a Jehová, si usted toma nota de estos versículos y después también los analiza en casa, ¿verdad? Con mucha calma, Juan 17:5, Hebreos 12:2 y Primera de Timoteo 6:16. Repito, Juan 17:5, Hebreos capítulo 12, versículo 2 y Primera de Timoteo 6:16. Ahí usted va a entender quién es Jesús y por qué debemos imitarlo, el mejor hombre que ha pisado la tierra. Si usted analiza esos versículos, usted va a entender que Jesús lo único que le pide a Jehová en oración es que lo regrese al lugar donde estaba antes de venir a la tierra. ¡Qué humildad! La segunda persona más importante del universo le pide a Jehová, a su Padre amado, Jehová, dame el lugar que tenía antes de que el mundo fuera. Y Jehová, ¿cómo le responde? Bueno, léalo usted en la Biblia, en Hebreos 12:2 y Primera de Timoteo 6:6. Jehová lo premia dándole inmortalidad. ¿Es lo mismo ser inmortal que vivir para siempre? No. Las personas que viven para siempre pueden morir. Jesús jamás morirá. Así lo premia su Padre, dándole inmortalidad. ¿Por qué? Por su humildad,
Por eso nosotros debemos imitar a Jesús también siendo humildes. Debemos rechazar el deseo de este mundo de destacar. Mire, es cierto que se nos exhorta mucho a poner en primer lugar el reino, ¿verdad? Y dejar quizás de lado la educación superior o algunas otras cosas por el estilo. Mire, yo soy muy concreto en eso porque aparte de ser anciano de congregación, soy padre de familia. Y uno tiene que ser dogmático en este tema, porque la organización no lo es. Nos sugiere cosas, pero claramente siempre nos dice la decisión de qué va a estudiar su hijo, qué va a hacer su hijo con su vida, es decisión de su hijo y suya, hermano, como padre, ¿verdad? Nada más le dejo algo sobre la mesa. Dice la Biblia que nosotros debemos ser obedientes a autoridades superiores. Sí, es verdad, ¿verdad? Tito y Timoteo lo dicen. Debemos de ser obedientes a las autoridades superiores. Bueno, ¿usted sabe qué le exige a usted como padre la Constitución de México de darle como educación básica a su hijo? Le exige darle hoy preparatoria, bachillerato. Es más, hasta le pagan o le dan dinero para que usted mande a sus hijos al bachillerato. Eso dice la Constitución. Yo lo sé porque yo lo estudié, ¿verdad? Entonces, eso exige la Constitución. Entonces, ¿usted estaría siendo obediente a la autoridad superior si usted le quita la educación básica a su hijo? Bueno, se lo dejo sobre la mesa. Usted analícelo bajo oración y recuerde, la organización no es dogmática en esos temas. Le da sugerencias. Usted tomará la mejor decisión, ¿verdad? Pero cada padre y cada persona o individuo decide qué va a estudiar o qué no va a estudiar o hasta dónde. Pero México, en nuestro país, el high school es obligatorio. Así se lo pongo, ¿verdad? Es cierto. Pero, mire, hermano, pues muchos no lo hacen. Pues sí, muchas cosas no se hacen, ¿verdad? Y muchas reglas no se siguen. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Mire, algo que también Jesús nos enseñó es en Mateo 7, capítulo 7, de los versículos 7 al 12. Capítulo 7 de Mateo, de los versículos 7 al 12, es a evitar la ignorancia y el miedo. ¿Por qué decimos eso? Porque ahí Jesús dijo, sigan tocando y se les abrirá. Sigan pidiendo y se les dará. Es decir, Jesucristo nos enseñó que debemos preguntar e investigar. ¿Por qué? Bueno, porque el miedo y la ignorancia y los prejuicios hacen que el mundo esté dividido, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos estar divididos, nosotros queremos estar unidos. ¿Por qué? Porque Jesucristo también dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, mire lo que dijo Jesús. Juan 13, recuerde que nosotros los que damos este tipo de discursos, tomamos en cuenta que hay personas que nos visitan que no conocen estos textos, ¿verdad, hermanos? Porque usted dirá, ay, hermano, me lo sé de memoria. Pero vamos a leerlo de la Biblia, ¿le parece? Mire, porque hay personas que nos visitan que no se lo saben de memoria como nosotros, ¿verdad? Juan 13, 34 y 35. La Biblia dice, les doy un nuevo mandamiento, dice Jesús, que se amen unos a otros. Que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si tienen amor unos a otros. Es decir, Jesús nos enseñó que el amor nos une, pero la ignorancia y el miedo divide. Entonces, ¿qué tiene que usted que hacer para amar a sus hermanos? Conocer a Jehová, conocer a Jesús, imitar a Jesús. ¿Cómo va a imitar a Jesús? Conociéndolo. No puede usted imitar a Jesús si no lo conoce. Entonces, por eso es que aquí claramente dice el bosquejo, el miedo y la ignorancia son peligrosos. ¿Por qué? Porque usted tiene que adquirir un conocimiento exacto de Jehová y de Jesús para conocerlos, amarlos e imitarlos. Y si nosotros hacemos eso, vamos a estar, como dice Juan 13, 34, 35, unidos, no separados por el miedo y la ignorancia. Cuestione todo. Recuerdo lo que aprendimos recientemente en la asamblea, en el último discurso, creo que fue el día sábado. El ingenuo cree todo, pero el sabio cuestiona, investiga, pregunta, todo. Cuando me refiero a todo, es todo. ¿Dónde va a encontrar usted la respuesta? En la Biblia. Someta todo a prueba en base a la Biblia. Jesús fue nuestro mejor ejemplo, lo debemos imitar también, en especial los esposos, en el trato a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, Jesucristo fue en contra totalmente de la idiosincrasia y la cultura de su época. Jesucristo, ¿a quién fue la primera persona que le predicó o se presentó como el Mesías? ¿A quién fue? A una mujer, a la mujer samaritana del pozo. En aquella época, ser mujer y samaritana, pues bueno, hermano, ¿qué le digo? Era peor que ser polvo.
Así lo veían en aquella época de la mujer. Era lamentable, lamentable cómo trataban a la mujer en esa época, y más un judío si sabía que esa mujer era samaritana. Y Jesucristo no la trató así. A la primera persona que se presentó como el Mesías fue a ella, ¿verdad? ¿A quién se apareció por primera vez cuando resucitó? A dos mujeres. Bueno, entonces, no sé, casualidad o diseño, por algo lo habrá hecho Jesús, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros como esposos y como varones en la congregación tratar de imitar a Jesús igual o más, lo más que podamos, en imitar a Jesús, dejando de lado nuestra crianza, idiosincrasia y manera de pensar. Debemos imitar a Jesús en el trato respetuoso a la mujer. Y siguiendo el consejo que hace un momento decíamos de Romanos 13.1 y Tito 3.1, pues también la mujer, ¿verdad? Yo le pido un favor, hermana. Esta parte yo la digo siempre en una conferencia que doy, un discurso que se llama La familia feliz, en la que pone a Dios en primer lugar. Pero lo agrego aquí, ¿verdad? Un paréntesis. Hermana, este marido, este esposo, este hijo, esta persona va a tratar de imitar a Jesús. Pero somos imperfectos. Y las cosas pueden salirse de control quizás, hasta dentro de las familias cristianas. Eso pasa. Pasó y pasará, porque somos imperfectos. Yo le pido un favor. Por ningún motivo tolere la violencia, ni un maltrato de ninguna persona, ni de su esposo, ni de su hijo. No piense que le está fallando a Jehová Dios si usted habla, si usted pide ayuda. Muchas veces las cosas, hermanos, no se arreglan solamente leyendo textos de la Biblia. Los ancianos hemos llegado a comprender eso después de muchos, muchos años. A veces se necesita otro tipo de ayuda. Y usted podrá decirme, no, hermano, con la Biblia se arregla todo. Sí, la Biblia es sabiduría pura y nos ayuda en todo. Pero David confiaba en Jehová, estábamos de acuerdo, ¿verdad? El rey David. Cuando se enfrentó a Goliat, él confiaba en Jehová, ¿verdad? Jehová le había protegido de un león y de un oso. Antes de enfrentar a Jehová, ¿qué hizo David? Se paró ahí frente a Goliat y le dijo, a ver, espérate tantito, ahorita te va a caer un rayo porque yo confío en Jehová. No, tomó 5 piedras lisas y llevaba su onda. David hizo algo. Entonces, a veces nosotros igual tenemos que hacer algo. Pidámosle ayuda a los ancianos, está bien. Leamos la Biblia, está bien. Asistamos a las reuniones, eso es básico. La lectura de la Biblia, la predicación. El pedir ayuda cuando tengamos algún problemita en el matrimonio o en casa, los ancianos, magnífico. Pero también a veces se necesita otro tipo de ayuda un poquito más profesional. Usted me dirá, no, hermano, pero es que en asuntos espirituales, en asuntos de la mente y emocional, la Biblia soluciona todo. Bueno, quiero decirle que no funciona así. Y si usted me dice que solamente la Biblia y los ancianos pueden solucionar y ayudarnos, pues bueno, la próxima vez que usted se enferme de una enfermedad muy grave, solamente haga oración y acuda a los ancianos. ¿Cree usted que se va a curar? Bueno, yo no soy doctor, hermano. A lo mejor si se acerca el hermano Chanes, pues a lo mejor. Pero yo no soy doctor, ¿no? Le voy a decir, a ver, hermano, usted está enfermo de COVID, vamos a leer la Biblia, a ver tantito acá. No, hermano, no funciona así la cosa. A veces necesitamos otro tipo de ayuda. Agarre la ayuda que leen los ancianos. Siga con su estudio personal y familiar de la Biblia. Pero aparte necesitamos a veces cierta ayuda terapéutica con profesionales, pueden ser hasta hermanos algunos, que nos ayuden a ver la ventana que nosotros no estamos viendo. Pero por favor, hermana, no tolere la violencia. Jesús tenía tal talento y personalidad que los niños se sentían atraídos a él. Jamás nos imaginaríamos a un Jesús permitiendo que uno de sus discípulos abusara o maltratara a los niños. Eso Jesús jamás lo hubiera permitido. Recordemos el texto de este año, del 8 de mayo, tome nota, del 2021. 8 de mayo de 2021. Ahí la organización de Jehová, con mucha humildad y con mucho amor, nos recuerda que se han infiltrado dentro de la organización personas perversas que abusan de niños. Lo dice el texto del año del 8 de mayo de 2021. Entonces, a mí me encantó ese texto porque me aferra más, fortalece más mi fe en Jehová, porque con mucha humildad la organización dice, a ver, hermanos, esto está pasando, vamos a tener cuidado. Imitemos a Jesús en no permitir jamás el abuso de un niño dentro de la organización de Jehová. Eso no puede pasar y no se puede ocultar por ningún motivo. El mundo de Satanás, por último, hermanos, y su deseo dejarán de existir muy pronto. ¿Por qué? Mire, ya vamos a terminar casi. Primera de Juan, no se me duerma, hermano, no se me duerma, ya vamos a terminar. Primera de Juan,
el capítulo es el 5. Es que, hermano, como estoy usando la Biblia y de tanto usar la aplicación, yo siempre digo que un día se nos iba a olvidar buscar en la Biblia. Y mire, me está pasando, ya se me está olvidando de tanta aplicación electrónica. Primera de Juan, en su capítulo 2, perdón, y el versículo es el 17. La Biblia dice así, Primera de Juan 2:17. Además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Imitemos a Jesús no siendo parte del mundo, porque este mundo se está yendo. Y si nosotros imitamos a Jesús, podemos vivir para siempre. Entonces, sigamos el consejo de Jesús. Mira, hermanos, ¿por qué imitar a Jesús? Un repaso en un minuto de este bosquejo. Usted ahorita va a escuchar el resumen más concreto del mundo. ¿Por qué imitar a Jesús y no ser parte del mundo? De manera sencilla, hermanos, ¿quiere escucharlo? Bueno, porque mire, como dice Mateo 28, 19 y 20, Jesús nos dice que a Él le ha sido dada toda autoridad. Hechos 1.8 dice que Jesús mandó, Hechos 1.8, que fueran testigos de Él. ¿Por qué nos llamamos testigos de Jehová si Jesús nos dijo que tenemos que ser testigos de Él? Bueno, eso solamente Jehová lo sabe, ¿verdad? Pero Jehová le delegó a Jesús toda autoridad y Jesucristo en Hechos 1.8 dice, sean testigos de mí hasta la parte más distante de la tierra. Revelación 19.10 dice, dar testimonio de Jesús inspira el profetizar. Y quizás el texto, hermanos, que más me gusta a mí. 1 Corintios 4.6, que no vayamos más allá de lo que está escrito. Si Jesús nos está diciendo eso en la Biblia, es porque Él ha recibido toda la autoridad de parte de Jehová para que nosotros lo imitemos a Él. Y recuerda que le mostré esta Biblia, la que yo empecé estudiando con ella. Seguramente yo sé que hay hermanos aquí que la conocen y la tienen. ¿Qué dice en esta Biblia? Es la traducción del Nuevo Mundo de 1967. ¿Qué dice Hebreos 1.6? Hebreos 1.6 dice, pero cuando introduce de nuevo su primogénito en la tierra habitada, y dice, y que todos los ángeles de Dios lo adoren. ¿A quién? A Jesús. Mis queridos hermanos, que Jehová les bendiga en el esfuerzo constante que hacen junto a sus familias por imitar al mejor y más grande hombre de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo, y que les permita muy pronto pasar con vida a un nuevo mundo donde ya este sistema de cosas no podrá afectarnos nunca más. Muchas gracias. Para gloria a Jehová, le agradecemos, hermano Daniel García, por el discurso de este día. Vamos a Jehová, pasar a la siguiente asignación, la atalaya, nuestro hermano Gilberto. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a introducir con una canción a Jehová, hermanos, para pues tener nuestra consideración para esta ocasión. La canción es la número 64, que va a prepararnos el corazón para el tema. Participemos con gozo en la cosecha. Cantemos con gozo a Jehová canción. Hoy es 5 de septiembre del 2021.